Bendiciones en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a cada uno de ustedes, amados hermanos, miembros del cuerpo de Cristo. Es un gran privilegio y a la misma vez una enorme responsabilidad el verdaderamente estar exponiendo la palabra de Dios, ya que cuando Dios hace manifiesto su poder a través de las Escrituras y mediante el obrar de su Santo Espíritu, hay corazones transformados, hay vidas nuevas, hay mentes dedicadas en consagración a la voluntad de Dios, porque estamos delante del Dios creador de los cielos y de la tierra, y es ante ese Dios glorioso, ante ese Dios poderoso, que nosotros estamos delante. Y es por ese Dios que nosotros permanecemos firmes, sin titubear, en el Evangelio glorioso, que es las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Amén. Es muy importante que la iglesia del Señor Jesucristo pueda conocer los tiempos en los que nosotros nos encontramos, ya que vivimos en tiempos difíciles, en tiempos muy complejos, en tiempos turbulentos, pero que en medio de estos tiempos, como la iglesia es el sostén y la columna a la misma vez de la verdad, prevalecerá porque es sostenida mediante su Señor, mediante su Salvador, que es Jesucristo, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, somos miembros. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo, le pertenecemos a Él, y en medio de estos difíciles tiempos y momentos de decadencia moral, la iglesia es un referente de la verdad. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la sal de la tierra. De tal forma que nosotros tenemos que impactar a esta sociedad con el poder del Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. El día de hoy, el título del mensaje es La iglesia frente al deterioro moral del mundo. La iglesia frente al deterioro moral del mundo. El solo título de este mensaje del día de hoy debe de llevarnos a nosotros a poder tener una reflexión acerca de la palabra de Dios, particularmente de este versículo en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, donde verdaderamente se nos enseña a nosotros de qué forma, ahora que somos hijos de Dios, ahora que somos pertenencia de la familia del gran rey, del rey de reyes y del señor de señores, debemos de vivir para poder impactar al mundo allá afuera. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oremos. Poderoso Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, gracias te damos porque tú nos permites a través de tu palabra, oh Señor, tener el conocimiento idóneo, correcto y oportuno para poder nosotros impactar a la sociedad allá afuera, para poder ser la luz del mundo que tú nos has dicho que somos, para poder reflejar todos y cada uno de tus atributos, oh Señor, que tú nos has dado. Padre, permite a tu iglesia ser esa iglesia gloriosa, que pueda glorificar tu nombre, que pueda exaltarte a ti, oh Señor, que pueda reverenciar tu majestuosidad, porque tú eres un Dios supremo, porque tú eres el Dios sublime, porque tú eres el Dios que dijo y las cosas fueron creadas, fueron hechas, y nosotros como hijos tuyos que somos, oh Señor, tenemos que mostrar de ese gran amor, misericordia, del perdón que tú nos has dado, oh Señor, para que la sociedad allá afuera también pueda tener un referente de ese amor, de esa misericordia, de ese perdón, oh Señor, que solamente pertenecen por gracia tuya, mediante el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a la iglesia de Jesucristo, la cual ha sido comprada con su propia sangre, oh Señor, para manifestar, Señor, tu grandeza, para dar fama a tu nombre, para exaltarte, oh Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
A tu nombre sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos conocer lo que está pasando en nuestros días, en el hoy y en el acá, con tanto deterioro moral que existe en el mundo. Hay que enfatizar eso, hermano, el deterioro moral que existe hoy en día en este mundo. Muchos de nosotros conocen acerca de la ideología de género que se ha estado proliferando en todos los continentes, en los 5 continentes de la tierra, hermanos. A lo largo de todas las naciones nosotros podemos estar viendo cómo es que estas ideologías, este conjunto de ideas, está infiltrando, hermanos, a las sociedades, incluso a la iglesia, exacto. De modo que nosotros, como referentes de luz, representantes de la verdad, ministros del Evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, debemos de estar en contra de todas esas ideologías satánicas y diabólicas. Y es ahí donde la iglesia, como sostén, hermanos, de la verdad, como columna, como un baluarte y sostén de la verdad, debe de impactar allá afuera a la sociedad para que la iglesia verdaderamente sea conocida como esa iglesia que Dios quiere ser verdaderamente conocido. ¿Por qué razón? Porque cuando la iglesia manifiesta los atributos de Dios, el poder de Dios, las tinieblas se quitan, las tinieblas se van alejando continuamente. Es ahí donde nosotros debemos de verdaderamente venir ante la sociedad y ser un referente de la verdad absoluta de la palabra de Dios, con lo que nosotros profesamos y con lo que nosotros vivimos. De modo que es ahí donde nosotros vamos a ir creciendo en este conocimiento para poder oponernos, hermanos, a estas ideologías satánicas, ideologías diabólicas, quien nosotros sabemos que está detrás de todo esto es el padre de toda mentira, que quiere cambiar, que quiere tergiversar la verdad de Dios. La palabra de Dios nos recuerda, varón y hembra los creó. De modo que un hombre no puede ser una mujer, ni siquiera una mujer un hombre. Ya el diseño es perfecto porque su creador es perfecto, que es Dios. De modo que nosotros debemos de ir entendiendo todas estas cosas en las que nosotros debemos de participar, hermanos, porque la iglesia tiene una función de poder proclamar lo que las verdades de Dios están escritas aquí para que la sociedad allá afuera venga y conozca lo que verdaderamente pertenece a la realidad, corresponde a la verdad, a las enseñanzas bíblicas, porque este es nuestro manual, hermanos. Lastimosamente, hermanos, si la iglesia no ha tenido un impacto allá afuera ante la sociedad, es porque muchas veces la iglesia se ha ido mundanalizando. El mundo ha ido ganando territorio aún dentro de la iglesia, porque los hijos de Dios no estamos continuamente saturándonos de la palabra de Dios. De ahí que nosotros sabemos cómo es que la palabra de Dios nos ha dicho, Jesucristo, nosotros, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué es lo que hace la luz? Brilla. La luz nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra de Dios. De modo que si el entendimiento del mundo, hermanos, está embotado, está entenebrecido, está lleno de tinieblas, lo único que va a poder alumbrar esos corazones entenebrecidos y esa mente torcida es la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir y a proclamar las buenas nuevas de salvación para que todas las personas allá afuera salgan también de esas densas oscuridad donde se encuentran? La palabra de Dios muchas veces cuando hace énfasis en tinieblas se está refiriendo a pecado, hermanos. Y nosotros sabemos de que cuando estamos fuera de Cristo, o mejor dicho, cuando estábamos fuera de Cristo Jesús, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero que es ahí por su gracia y por su misericordia que Él ahora nos ha alumbrado el entendimiento, nuestro corazón, y ha puesto la palabra viva y eficaz para que nosotros podamos conducirnos conforme a su voluntad. Como hijos de Dios, hermanos, ¿cuántos de nosotros conocen esos atributos de Dios que le pertenecen a Dios, pero que Dios ha otorgado y nos ha dado a nosotros? Para que ustedes puedan ir viendo, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios es luz. En 1 de Juan
capítulo 1, versículo 5, si alguien nos puede ayudar. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, donde dice que Dios es luz. Si lo tenemos en pantalla y alguien nos ayuda. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. ¿Verdad que dice la misma palabra de Dios que Dios es luz? Y si Dios es nuestro Padre, nosotros como hijos también somos luz. Porque ¿cuáles fueron las palabras que Jesucristo dijo? ¿Ustedes son qué? La luz del mundo. Nosotros brillamos, marcamos la diferencia. Amén. Nosotros alumbramos con esa luz radiante, gloriosa y especial de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros y las tinieblas, hermanos, que existían en nuestros corazones, en nuestra mente, para no poder entender la palabra de Dios, han sido quitadas. El velo ha sido quitado y ahora nosotros somos esa luz que brillamos. ¿Y cómo es que nosotros podemos brillar ante esta sociedad? ¿Cómo piensan ustedes de que podemos nosotros ser esa luz verdaderamente que Dios dice que somos? Nosotros somos la luz del mundo. ¿De qué forma somos luz ante la sociedad? Somos los hijos de Dios. Amén. Dejando nuestras viejas debilidades. Así es. Pidiéndole al Señor fortaleza, apegándonos a lo que dice la palabra. Por ejemplo, lo que se decía al principio, Dios hizo varón y hembra. Amén. Entonces, no dándole esas, ¿cómo se llama? Amplitud, o decir, no, es que él así es o ella así es, sino que en vez de ayudarlos a dirigirles, a enseñarlos, nosotros le damos como una, sí, o sea, si es nuestra familiar, es nuestra familiar, pero tenemos que decirle lo que la palabra dice. Amén. ¿Verdad? Y que es una lucha. Así es. Entonces, pero muchas veces lo que hacemos es que nos enojamos. Nos enojamos y si alguien nos dice algo, nos peleamos con la persona. Entonces es como que nosotros queremos ocultar a lo malo, decirle bueno y a lo malo decirle malo. Entonces, pero cuando nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Amén. Entonces, y reconocemos lo que el Señor dice. Amén. Entonces, de esa manera nosotros vamos a hacer la luz, siendo mejores representantes de Cristo en el mundo. Amén, gloria a Dios. Y es muy interesante y muy oportuno comentario que nuestra madre hermana acaba de hacer. Porque muchas veces cuando nosotros queremos aconsejar y no lo hacemos bíblicamente, que nos manda Dios a hacerlo en mansedumbre, con humildad, con reverencia a Dios, opacamos esa luz. Oigan, opacamos esa luz. Y es donde nosotros como hijos de Dios debemos de estar conscientes, hermanos, de que cada vez que vamos a llevar el consejo de Dios, hermanos, ante las demás personas, debemos de tratarlo de hacer primeramente con mucha mansedumbre, con reverencia a nuestro Padre Celestial y ser pacientes ante las demás personas. Eso de ser impaciente no debe de ser de los cristianos. ¿Por qué razón? Uno de los frutos del Espíritu Santo, la paciencia, ¿verdad? Saber esperar, el amor también, saber esperar y saber confiar en Dios, en que va a ser Dios obrando en el corazón de la sociedad, obrando en el corazón de las personas, a través de la palabra que usted y yo le llevemos allá afuera a cada uno de ellos. Amén. Amén. A través de esta palabra que usted y yo le llevemos a cada uno de ellos, Dios va a hacer producir el querer como el hacer, como lo describe su palabra, por su buena voluntad en ellos, hermanos, el buscar más de Dios, el buscar más de su presencia. Hay atributos comunicables de Dios, hay atributos incomunicables de Dios. Los comunicables corresponden a todos aquellos en los que Dios nos permite participar de ellos, como por ejemplo que Dios es luz. También su palabra dice que Dios es amor. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que nos amemos unos a otros. La palabra de Dios en 1 Juan, ya vimos cómo es que dice, capítulo 1:5, que Dios es luz. Ahora en 1 Juan, ahí adelantito, capítulo 4, versículo 8, otro de esos atributos de Dios que nos van a ayudar a poder impactar a la sociedad allá afuera, a poder ir cambiando el deterioro moral del mundo, hermano, es con estos atributos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque Él es nuestro Padre y nosotros como sus hijos somos luz y tenemos también de ese amor que ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones por su Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 4 versículo 8?
Si alguien nos puede ayudar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, exacto. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer allá afuera con la sociedad? ¿Qué vamos a hacer allá afuera con las personas? Vamos a amarlos, ¿verdad? Vamos a amarlos. Esas características, esos atributos de Dios, luz, amor, es un complemento, es una unidad donde los miembros del cuerpo de Cristo tienen que salir allá afuera y también a la misma vez poder compartir. Lo debes compartir, está escrito ahí en el seminario, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debemos de compartir? El amor. El amor de Dios, el amor que Cristo tuvo para con nosotros. ¿Y cuál es la muestra de amor que Dios dice que nosotros como sus hijos tenemos para con Él? Entregó a su hijo. Amén. Es la muestra del amor de Dios para con nosotros. ¿Y cuál es la muestra de cada uno de nosotros de amor para con Dios? ¿Cómo es que nosotros le demostramos a Dios que lo amamos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, obedece mis mandamientos. ¿Y cuál es el primero y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi prójimo, hermanos, fue creado también a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Y por tanto yo estoy amando esa también imagen de Dios en mi prójimo. Y el amor no hace nada indebido, el amor no hace nada malo. Es ahí donde nosotros vamos a ir cambiando a la sociedad, hermanos, con el poder de Dios, o mejor dicho, Dios cambiando, transformando a las sociedades a través de nosotros, por medio de estos atributos que Dios nos concede. Otro de los atributos también de Dios lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿Qué nos dice ese capítulo y esos versículos? El capítulo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Otro atributo de Dios. Hemos visto luz, amor, y ahora habla de otro atributo de Dios, que es santo, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. otro atributo de Dios es la santidad, ¿verdad? Que Él es santo. Y como Él es santo, como Él es nuestro Padre, nosotros como hijos somos llamados a también ser santos. ¿Y qué significa ser santos, hermano? Si alguien nos puede ayudar, porque quisiera que fueran muy participativos, cada uno de ustedes, hermanos, aquí, que nos sintamos todos dentro de este estudio bíblico, que podamos participar, hermanos. Para usted, ¿qué es santidad? ¿Qué entiende usted por santo? Santo significa apartado para Dios, Amén. que va en un proceso que llama santificación. Amén. Amén. Apartado para Dios, lo cual va a implicar estar separado de todas estas corrientes del mundo, como lo es lo que mencionamos de primero, la ideología de género, los abortos también, imagínense, que está pasando, brujería, hechicería, hermano, todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, todas estas cosas también con el pensamiento filosófico de que Dios no existe. Todas estas cosas tienen que ser erradicadas por medio de esta palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros no vamos a ser partícipes de la mundanalidad, del pecado. No debemos de estar amando aquello por lo que Cristo murió. Cristo murió por nuestros pecados. Ya no debemos de ser partícipes de Él. Ahora nosotros debemos de aborrecer el pecado. Ahora nosotros como hijos de Dios debemos de llenarnos de estos atributos de Dios, y exclusivamente la santidad es aquella a la que corresponde a que nosotros permanecemos en Dios, en su voluntad, en su palabra, y no nos estamos contaminando con las corrientes de este mundo. Hay tres enemigos principales, hermanos, para cada uno de nosotros: Satanás, el mundo con sus corrientes, y nosotros mismos. ¿Cómo nosotros mismos? Sí, porque dentro de nosotros mismos combaten nuestros miembros. ¿Por qué razón? Porque nuestra carne no ha sido redimida. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, sí, pero ahí es la importancia que el apóstol Pablo dice: no satisfagáis
los deseos de la carne. Y Él quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, controlados por el poder del Espíritu de Dios, guiándonos a toda verdad, a toda justicia y llenándonos de estos atributos, porque son los que nos favorecen, son los que nos edifican, son los que nos ayudan a poder seguir avanzando en nuestro diario vivir contra viento y contra marea. Servirle a Dios, hermanos, es el mayor de los privilegios, donde están escondidos, o que hace bien, todas las riquezas de la plenitud de Cristo Jesús para sus hijos. Lo que nosotros debemos de hacer es aprender a disfrutarlas. Amén. Amén. Todo esto que Dios nos dice, que nosotros somos la luz del mundo, que nos amemos unos a otros y que seamos santos como Él es santo, es para nuestra bendición y edificación. Es para que nosotros verdaderamente podamos mostrar y reflejar el carácter de Cristo ante la sociedad que está en un decaimiento moral. Y es ahí donde solamente la palabra de Dios va a poder levantar los valores que se han perdido ante esta sociedad. ¿Solo qué es lo que va a poder levantar los valores que se han perdido, hermano? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que va a poder levantar, hermano. Es lo único que nos va a poder confrontar. También es lo único que va a poder confrontarnos cuando nosotros hacemos algo malo. Incluso cuando nosotros estamos pensando en algo malo. ¿Quién es el que nos redarguye? ¿Quién es el que nos corrige? ¿Quién es el que nos instruye? El Espíritu Santo. Amén. Y su palabra también. Porque ¿qué dice 2 Timoteo 3:16? Porque toda la Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, es inspirada ¿por quién? Por Dios. Es exhalada de Dios, salió del propio corazón de Dios. Y es útil, lo que significa que es provechosa, es edificante y es útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para corregir. ¿Qué más dice la palabra de Dios? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, hermanos, es muy importante. ¿Cuántos de ustedes han escuchado las bienaventuranzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Está en Mateo 5. Así es, Dios es misericordioso. ¿Y qué dice Jesucristo en cuanto a la misericordia? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la palabra de Dios describe en Lucas capítulo 6, versículo 36, que Dios, que nuestro Padre es misericordioso. Hemos visto que Dios es luz y nosotros somos llamados la luz del mundo. Hemos visto de que Dios es amor y que Dios nos manda a amarnos unos a otros. Hemos visto de que Dios es santo y de que nosotros también debemos de ser santos. Ahora estamos por ver que Dios es misericordioso. ¿Qué dice Lucas capítulo 6, versículo 36? Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. ¿Y qué implica ser misericordiosos, hermanos? Les voy a ayudar un poquito. Implica ver la necesidad o el sufrimiento por el que alguna persona está pasando y nosotros le extendemos nuestra mano, lo levantamos, lo apoyamos. Amén. Amén. La misericordia de Dios en eso consiste, en ver la desgracia de la condición espiritual en la que nosotros nos encontrábamos, y Él tuvo su misericordia y tuvo su favor y su gracia de poder rescatarnos, de poder sacarnos del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Ahora, yo quiero que usted comprenda algo, hermano. Estos atributos, que son algunos de muchos que tiene Dios, Dios los ha dado a nosotros. La pregunta de aplicación es, ¿cómo nosotros ponemos por obra cada uno de ellos? ¿Qué implica el amar a mi hermano? ¿Cómo es que Dios nos amó a nosotros? Debemos de llevarnos a la pregunta. ¿Cómo es que Dios nos amó a nosotros? Su palabra dice que nosotros, siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Qué va a implicar entonces amar a mi hermano? Que si yo estoy en desacuerdo con mi hermano, que si no me llevo bien con mi hermano o con mi prójimo, con quien sea, el amor de Dios que ha sido ahora derramado en mi corazón es el que va a permitirme, óigase bien, aceptar a mi hermano con sus defectos, con sus errores y amarlo. ¿Entendió? Porque todos fallamos, todos tenemos errores.
Todos en algún momento de nuestra vida hacemos cosas que a otros les irritan, pero es el amor el que va a permitir, hermano, pasar por alto todo eso y enfocarme en amar a mi hermano y saber de que él también se encuentra en una condición de hombre, en una condición caída, que puede ser restaurado por el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios dice que el que caiga, o mejor dicho, el que crea que está firme, mire que no caiga, dice, porque en cualquier momento nosotros podemos cometer algunos errores, hermano. ¿Y qué es lo que vamos a querer nosotros? Que nuestros hermanos nos den palabras de aliento. Así como el hermano Germán le daba a usted acerca de su madrecita, de que ella es una guerrera, de que se iba a levantar, que va a salir adelante, que tiene muchos años más de vida. Esas palabras motivadoras, de consolación, de fortaleza, son las que deben de existir entre nosotros, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando la sociedad esté viendo eso en la iglesia, entonces la sociedad va a ser impactada y va a tener un referente de lo bueno, del amor de Dios, del amor de Cristo Jesús, y querer también formar parte de los miembros del cuerpo de Cristo. Y es donde todos juntos, miren, vamos a poder estar viviendo en coinonía, en una armonía genuina, de corazón, de amarnos unos a otros, de perdonarnos unos a otros. Eso es lo que implica, hermanos, el amarnos unos a otros, el entregarnos. El amor de Dios es ágape. ¿Qué significa la palabra ágape? Lo hemos enseñado reiteradas veces aquí. Ágape significa incondicional. Hermanos, cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermanos, nosotros amamos incondicionalmente. ¿Qué implica eso? Implica que si veo a mi hermano que no está a favor mío, yo aún así lo sigo amando. Porque el amor tampoco hace favoritismo, al igual que el servicio, como lo mencioné la vez pasada. Jesucristo le lavó los pies a los 12, ¿sí o no? Y Jesucristo sabía de que uno lo iba a vender, Judas, y que el otro lo iba a negar, Pedro, 3 veces. Y él le lavó, y que otros 2 iban a estar pidiendo posiciones también. Imagínense que uno se sentara a la derecha, el otro a la izquierda, y que la madrecita de él intercediera a hablar con Jesús. Imagínense, eran los hijos del trueno. La palabra misericordia de Dios. Mise significa necesidad, miseria. Cordia significa corazón. Amén. Si Dios es amor, ¿cómo no va a ayudar a la gente que está en desgracia? Así Esa es. es parte de lo que significa Misericordia, exacto. Amén. Hermano, yo digo que este versículo nos habla de la misericordia que Dios tiene para con nosotros, pero también dice ahí ser Amén. es misericordiosos. O sea, el ser misericordiosos con los demás es ser bondadosos. Amén. Sí, Y amén. hay varias maneras en cómo nosotros podemos demostrar no solo con los hermanos en la iglesia,
este comentario, y es que de eso es que se trata, de que Dios es misericordioso y nos manda a ser también como Él es, porque Él es nuestro Padre. Y es así donde nosotros vamos a influenciar, como bien mencionaba nuestra hermana, en nuestro hogar, en el trabajo, donde sea que nosotros nos encontremos, hermanos. Ser movido nuestro corazón a la compasión y poder ayudar, incluso económicamente, a mi hermano, a mi prójimo, a las personas de mi alrededor. Eso también conlleva la bondad en la misericordia de mi Padre Celestial. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando Jesucristo le estaba predicando a las multitudes y no tenían para comer? ¿Y qué le dijeron uno de sus apóstoles? Señor, despídelos. ¿Y qué dijo Jesucristo? No solo del pan. Jesucristo no los quiso despedir sin antes multiplicar los panes, multiplicar los peces, y les dio de comer. Les dio de comer a todos, fue movido a compasión, porque Él es misericordioso. Y es cierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que nos alimenta a nosotros espiritualmente, y también somos movidos a la misericordia de esa forma. Estar alimentando a otro con la palabra de Dios, espiritualmente. Eso es maravilloso, amén. Bueno, lo que decía la hermana Patti, sí tiene razón ella. Lo que pasa es que a veces en las iglesias o fuera, a veces la gente dice, ay, es cristiano y es evangélico. Y como dice ella, ¿verdad? A veces no se trata de que la persona, alguien que te pasó una situación, en el caso mío, yo les pedí como familia de la fe, y no solamente aquí, sino que un montón de gente que yo conozco, iglesia y todo eso. Entonces, como que la palabra dice, orad los unos por los otros. Entonces, cuando la palabra dice, orad los unos por los otros, a mí me da esa fortaleza en fe en Cristo, que yo le puedo pedir a un hermano, a un familiar, ¿verdad? Porque no se va a burlar de mí, no se va a reír de mí, pero más sin embargo hay gente que a veces pasa tribulaciones, situaciones, solo porque también se ha tomado de aquel texto que dice, entra a tu aposento, en lo más íntimo y cerrar la puerta. Hay cosas, por ejemplo, dependiendo del caso, no toda la gente lo va a decir en público lo que le está pasando. O sea, no todos. En el caso de mi mamá yo pido, pero si fuera otro caso diferente, por ejemplo, de una falla mía que haya caído en adulterio, o cosas que yo no quiera que la gente se dé cuenta, exponerme, o que yo haya hecho algo indebido, que no quiero que mi esposo se dé cuenta, o mis hijas, o en mi trabajo, o qué sé yo. Pero ni aún también en las enfermedades hay tiempo también. Porque no toda la gente tiene aquella confianza de decir, porque aún en nosotros mismos somos misericordiosos, somos señalados. Es que le está pasando porque se lo merece. Es porque yo le dije que le iba a pasar. Yo no puedo agarrar una palabra de alguien que me diga, porque tuve enojo con él. O sea, no, a usted le va a pasar algo. Yo no la voy a tomar, en el nombre de Jesús yo la dejo, ¿verdad? Porque eso es juicio para esa persona. Porque nosotros no somos quienes para, no, que mire, es que le está pasando porque me hizo esto. Yo no la voy a tomar. Y entonces, y lo digo puntualmente, las cosas pasan porque Dios las ha permitido y así llevan la secuencia. Yo les mencionaba el lunes justamente lo que me había quedado pensando, lo que, ¿se acuerdan que estuvieron en el culto de oración? Estuvieron que yo les mencioné en el culto de oración de lo que había soñado con mi suegro. Y que yo me desperté pensativa. Pero yo lo veía por la parte de mi esposo, porque él está mal de salud. Pero mi esposo no es un hombre que se va a poner al frente y le va a decir, yo tengo esto. A mí mi esposo no es de esos. Mi esposo se encierra en su aposento, si la gente sabe lo que le pasa a mi esposo, porque yo lo digo, no porque soy chambrosa, ni pues no porque yo tengo fe, que la palabra dice que orar los unos por los otros. Y si a mí me duele algo, yo vengo y lo digo aquí en el púlpito. Y algunas veces digo, no lo voy a decir, no, pero sí es el lugar de mi casa. Es mi aposento, mi iglesia es mi aposento. Para mí son los santos redimidos. Son los santos redimidos, porque así dice la palabra. Pero que algunos de nosotros estemos en eso, en esa misma sintonía, algunos, puede ser que yo no esté también, vean, pero eso solamente Dios lo sabe. Entonces, pero cuando dice misericordioso, no solamente se trata de dinero. Yo ahorita no le estoy pidiendo a la iglesia dinero, le estoy pidiendo aquella relación que tiene con el Padre para interceder en una oración. Entonces, hay que saber cómo hacía la hermana Patti, si alguien está pasando también. Yo puedo decir a la gente, miren, gana tanto, y miren el esposo, si no saben cómo está mi esposo, que tal vez ni la silla que tenemos es de nosotros, porque la debemos.
Tal vez en la casa que estamos, todo lo que dice debe, o sea, en el trabajo el sueldo le cayó, pero usted lo debe todo. Entonces la gente no sabe. Pero si mire y gana tanto, mire que mujer no le pudo dar un peso a fulano, o sea, mire que hombre le pidió tanto. No, o sea, la gente no sabe. Y entonces cuando viene aquel acoso de decir, mire qué malo, y es evangélico, mire y tiene esto. No, como es hermana Pati, las cosas pueden ser por una oración. Amén. Porque alguien, usted se da cuenta que está en una situación, usted se pone en oración. Y aunque no puede ir, le da una llamadita y le dice, estamos orando, estamos clamando, estamos unidos, siempre unidos, en el nombre de Jesús unidos. ¿Por qué hacemos ayunos? ¿Por qué hacemos vigilia? ¿Por qué hacemos campañas evangelísticas? ¿Por qué llamamos a un montón de gente? Porque nos unimos todos y somos miembros de Cristo. Entonces, cada miembro, cuando hay un dolor, yo no me voy a reír porque alguien me pasó. No me voy a reír. Y si alguien pasó un proceso, no me voy a reír. Y si ha sido causa de ese proceso, tampoco me voy a reír. Voy a orar. Porque Dios nos manda esto. Entonces, cuando Dios tiene misericordia, va a tener misericordia de mí, de mis debilidades, de mis tentaciones, de mis culpas, de mis causas como persona. Pero cuando Él es misericordioso, nos abre los reinos de los cielos, nos da trabajo, nos da salud, nos saca de esas operaciones, añadió los huesos que se quebraron, nos devolvió las córneas, nos volvió riñones nuevos, nos dio rodillas nuevas, nos dio dientes nuevos. Pero el hombre que no conoce la misericordia ni la magnitud de Dios, mire, hermana, ya está loco. ¿A quién le da rodillas nuevas? La falta de fe es lo que a nosotros nos llega a un milagro sobrenatural. Así es, amén, gloria a Dios. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y de eso conlleva la misericordia, amados hermanos, tal como lo decía mi amada hermana Mary en este momento. Cuando nosotros somos misericordiosos, que muestra ese atributo de Dios, nosotros no tenemos no tiene que existir en nuestro corazón, en nuestro interior, un espíritu legalista, un espíritu condenatorio, un espíritu juzgador. No se nos olvide que Dios dijo, no os venguéis unos a otros, dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Nosotros no tenemos que encargarnos de eso. Dios es el que obra, y eso es lo esencial de los misericordiosos, hermanos. Bienaventurados los misericordiosos. Si somos misericordiosos, vamos a alcanzar misericordia. De eso se trata. ¿Por qué razón? Porque los miembros del cuerpo de Cristo, como bien mencionaba mi hermana, no podemos alegrarnos, hermanos, de la desgracia del otro. No podemos alegrarnos, ni debemos de alegrarnos de la situación difícil o adversa que esté pasando mi hermano. Eso no cabe dentro del cuerpo de Cristo, hermanos. Nosotros tenemos que tener una mente diferente, una mente centrada en la persona de Cristo Jesús, una mente bíblica para poder pensar como Dios. Oiga, una mente bíblica para poder pensar como Dios. Vosotros pues tenéis la mente de Cristo. Eso está escrito aquí en la palabra de Dios. ¿Y la mente de Cristo cuál es? La revelación. Los 66 libros de la Biblia, conjunto de libros divinamente inspirados por Dios, el canon bíblico, cómo Dios piensa, cómo Dios es. Lo que hablaba la hermana también, ahí dice, sed santos, sed. Eso es un imperativo, es un mandamiento, es algo que a mí me toca hacer. ¿Y qué es un mandamiento? Es una ordenanza de alguien superior a alguien inferior. ¿Qué es un mandamiento? ¿Qué es? Es una ordenanza de alguien superior a alguien inferior. ¿Y quién es el superior? Jesucristo. Dios, Jesucristo. Y sabe, hermano, que es difícil cuando alguien, y lo voy a decir aquí, sabe un poco, ¿verdad? Pero lo voy a decir, lo que usted está diciendo ahorita tal vez de reírse del mal ajeno, o de burlarse, o de decir como dice la hermana Jiménez señalando. Porque cuando le pasó a mi hijo lo que le pasó, que muchos saben, yo creo que todos, tuvieron miembros de
y es una gran bendición tenerles. Pero no es fácil. No es fácil que donde yo crecí hayan señalamientos a mi persona y a mis hijos. Entonces es de cosas que están, ¿verdad? Así es, así es. Personas que no es, esto es mechante, esto no es mechante, esto es algo real que ha habido y yo sabe que le pongo a mano en las manos de Dios a estas Amén. personas, Amén. a Gloria a nuestros Dios. hermanos, porque no somos perfectos y aquí nadie es perfecto. Así es. Venimos a adorar a Dios, a Amén, creer en la aleluya. palabra de Dios. Sí, amén. Y a que Dios tenga misericordia de nosotros día con día, porque todos en algún momento o siempre estamos ante la acechanza del enemigo. Así ¿verdad? es. Entonces, Sí. para nosotros no ha sido fácil, desde que tenemos ya 4 años en este mes de estar viviendo en Bellavista, para nosotros no ha sido fácil, ¿verdad? Desde ahí yo me desconecté prácticamente. Quizás hubo otras razones por las cuales yo decidí alejarme de la iglesia también, no las voy a decir ahorita, pero sí, tampoco estuve asistiendo a ninguna iglesia. El diablo se apoderó de mis pensamientos y de mi corazón a no querer asistir a ninguna iglesia. Este año empecé a asistir a visitar nada más a una iglesia porque yo tenía en mi corazón el deseo de estar congregándome, porque yo decía estar en la casa, porque si oramos con mis hijos y leemos la palabra de Dios y les escudriñamos, Gloria a Dios. eso no me bastaba, ya no me bastaba. Entonces Dios puso este año que yo lo buscara en la iglesia y así fui, pero este domingo pasado decidimos hablar los tres, ¿verdad? Los hijos y yo, y lo hablamos y si queremos ir, ellos querían ir a esta iglesia porque ellos quieren estar en su escuela dominical, Gloria a como Dios. siempre lo han estado desde que eran pequeños. Gloria a Y Dios. ellos extrañaban eso y me lo decían. Entonces, pero igual, ellos hacían lo que yo les decía y no me decían más. Ahora bien, hermano, lo que usted dice es muy importante. Y yo le doy gracias a Dios, pero no es fácil. No es Créanme fácil. que todavía estoy luchando contra eso. Sí, sí, sí. Porque nosotros no debemos de, como me lo explica usted, no debemos entonces de señalar. No debemos entonces de alegrarnos o de decir, que no le pasó por esto. No, hermano, si no vamos a hacer algo constructivo para una persona, mejor quedémonos callados Sí, amén. y pongámonos en las manos de Dios Amén. y que Él controle y que Él cambie el corazón de X persona y que busque sus pasos. Que Amén. si es una prueba para X persona, que le ayude a salir de ella. Amén, amén. ¿Verdad? Gloria a Dios, sí. Excelente comentario y a Dios sea la honra y la gloria porque es cierto, en medio del proceso que uno pasa no es fácil, eso no es fácil, pero lo que ayuda a poder permanecer en lo correcto, en el camino de Dios, es el mismo poder de Dios, hermanos. Y fíjense que de hecho, en el Antiguo Testamento hay una historia relatada, cómo es que habían unos amigos de Job que lo estaban condenando. No, Job, ¿será que tú cometiste un pecado? No, Job, vos hiciste esto, tú hiciste aquello. A eso se le llama la teología de la retribución, como que si hace algo y que por eso le viene juicio. No. En ese caso Dios permitió lo que le pasó a Job para hacerlo un hombre mejor, un hombre más íntegro, para poder bendecirle. Luego le multiplicó, luego lo bendijo sobremanera Fortalecer su fe. extraordinaria para fortalecer su fe. Y es cierto, hermanos, porque en medio de los procesos Dios jamás nunca nos deja solos ni nos abandona. Él está con nosotros y nos está cuidando, como Él mismo lo dice en su palabra: te cuidaré y te guiaré, te cuidaré como a la niña de mis ojos, dice Dios. Él está con nosotros, Él está fortaleciéndonos, y a Dios sea la honra y la gloria que nuestra amada hermana con sus hijos ha regresado a este lugar donde ella se creció y donde también nosotros conocimos, gracias a Dios, al hermano Herman, que tuvo siempre un buen testimonio. Fue un hombre ejemplar también en su caminar. Yo lo conocí mucho.
Yo lo apreciaba mucho a él me apreciaba mucho a mí también. Yo llegaba allá también, a toda mi familia, como también la amaba, a toda mi familia, a mis padres, a mi mamá. Yo lo conocía a él, un hombre ejemplar. Y miren cómo es Dios de maravilloso, lo mencionamos casi al inicio de este mensaje. Dios pone el querer como el hacer. Dios ha puesto en sus corazones el querer venir aquí y el hacer, el estar aquí presente por su buena voluntad, porque Dios tiene bendiciones para todos ustedes como para todos nosotros, hermanos. ¿Y qué es lo que siente la hermana, hermano? Y debe de sentir dentro de nosotros, dentro de este lugar donde estamos, cada uno con otro. Hacía falta una convivencia comunitaria entre hermanos, ese calor fraternal, esa ternura, ese respeto, el vernos con buenos ojos de amor, el estar presentes para podernos ayudar unos con otros, esa convivencia. Eso debe de existir en la iglesia. Debe de ser una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que refleje estos y otros atributos de Dios. Y ya para ir terminando, hermanos, la palabra de Dios también enseña que hay atributos incomunicables de Dios. En esto quiero referirme a que hay atributos apropiadamente de Dios, como su omnipotencia. Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de él, que él todo lo puede. Nosotros no lo podemos todo, pero Dios sí puede crear todo, Él puede hacer todo. Yo sé que Pablo habla y dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero ahí está hablando específicamente a poder perseverar en medio de las dificultades, en medio de los señalamientos, en medio de la angustia. Cristo es el que me está fortaleciendo mediante su Espíritu Santo, hermanos. Pero Dios es omnipotente y es totalmente todopoderoso, hermanos, porque Él dijo, y la tierra fue hecha, fue creada, los cielos y la tierra, hermano. Él es Dios todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Y nosotros como hijos de Él estamos confiando en Él y estamos refugiados en Él, porque Él es nuestro castillo fuerte, porque Él está velando por nosotros. Y eso que no nos quite a nosotros, hermanos, jamás. Jamás, el mundo que nunca nos quite ese pensamiento y eso que Dios revela en su palabra, que el que habita al abrigo del Altísimo mora, vive, ¿bajo qué? Bajo la sombra del Dios Todopoderoso, omnipotente. Otro atributo incomunicable de Dios es su omnisciencia, que Él lo conoce todo, exacto, Él conoce todo. Antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madrecita, Dios ya sabía cómo íbamos a hacer, el color de nuestra piel, nuestros sentimientos, nuestros ojos, nuestra estatura, y Dios nos ha amado así. Miren qué maravilloso es Dios. Amén. Él conoce, óigase bien, hermano, nunca se le olvide esto. Dios conoce el fin desde el principio. Cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz, y comenzó a crear los cielos y la tierra, hermano, el mar y todo lo que en Él hay, Él ya conocía también el fin del mundo. Oiga, prestó atención a lo que dije. Cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, como Él es omnisciente y lo conoce y lo sabe todo, Él ya conocía en ese entonces cómo es que iba a terminar, cómo es que va a ser quemada toda la tierra y va a crear cielo nuevo y tierra nueva, pastor. Y también otro atributo incomunicable de Dios es su omnipresencia, que Él está presente en todo lugar. Miren qué maravilloso es Dios, hermano. Él está presente en su corazón. Él está presente delante de usted, hermano. Él está presente en este lugar. Y Él habita, hermano, en un corazón que está dispuesto a adorarlo en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores buscan al Señor que le adoren. ¿Cuánto le adoramos a Dios en espíritu y en verdad? Con todo nuestro ser. Amén. Démosle gloria a ese Rey. Démosle gloria. Tenemos esperanza viva en ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Que nadie le quite el gozo de la salvación que Dios ha puesto en su corazón. Que nadie le robe las bendiciones, hermanos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el enemigo quiere distraernos. El enemigo piensa que nosotros vamos a estar derrotados con alguna prueba, alguna dificultad que venga. No. Mayor, no se le olvide lo que la Biblia dice, no Alex Campo. Mayor es el que está en nosotros, que es Dios, es su poder, es el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Mayor es Dios que es Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús en la cruz venció a Satanás, hermanos. Venció a todos los demonios, a todos los principados, a todas las potestades. Los expuso públicamente, triunfando sobre cada uno de ellos. Y usted está seguro en la roca que es Cristo Jesús. Tenemos pruebas, sí, pero no estamos destruidos como el apóstol Pablo lo habla.
Tenemos a un Dios todopoderoso que nos levanta, que nos sostiene, que nos da de su amor, que quiere que nosotros seamos misericordiosos, que nos dice que somos la luz del mundo, que quiere que participemos de su santidad como Él es santo. Y nos vamos a apartar completamente de toda la mentira, de todo el engaño, de todo el error que Satanás quiere traer. Nos apartamos de toda idolatría, nos apartamos de todo espíritu condenatorio, nos apartamos de todo juicio, porque ya mis pecados, nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús, hermanos, a quien le pertenece todo imperio, de quien es la tierra y los cielos, y le pertenecemos cada uno de nosotros. A Él y solamente a Él es la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Y su iglesia dice amén y amén. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Poderoso Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, oh Señor, porque tú has reflejado tu poder y tu gloria, y nosotros sabemos también lo que Salmo 19 dice, que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Señor, si nosotros que somos creados a imagen y semejanza tuya, oh Señor, debemos aún mucho más proclamar, Señor, de tu gloria, contar de tu gloria, de tus maravillas, oh Señor. Si los cielos lo hacen, ¿por qué no nosotros, Señor, que somos creados a imagen y semejanza tuya? Permítenos, oh Señor, poder resplandecer con esa luz de Cristo en todos los corazones de nuestro alrededor, Señor. Permítenos poder impactar, Señor, ante la sociedad. Permítenos ser una iglesia diferente, una iglesia llena de amor, llena de misericordia, llena de luz, Señor. Permítenos, Señor, ser esa iglesia que vive en santidad, esa iglesia santa por la que tu Hijo amado Jesucristo vendrá. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, Padre. Sabemos que tú lo vas a poder lograr, Señor, porque tú eres omnipotente, porque tú eres un Dios todopoderoso. Nosotros nos aferramos a tu palabra, nosotros confiamos en tu promesa, nosotros descansamos en ti, porque tú nos das de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, oh Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que ellos sepan, Señor, que son tus hijos, que lo puedan sentir completamente en su corazón, y que cada vez que el enemigo quiera traer sus dardos de fuego para tirarnos, oh Señor, que nosotros siempre podamos estar revestidos de toda la armadura de Dios, Padre, y estar llenos de oración para poder vencer todas las artimañas que Satanás quiere traer. Gracias, porque tú eres escudo nuestro, eres nuestro protector, nuestro consolador. Tú nos edificas, tú nos ayudas, tú nos amas, tú nos bendices. Gracias, Señor, porque estamos seguros en ti. Gracias, porque tú nos has dado de tu amor, de tu misericordia, de tu santidad, de tu luz, Señor, para poder brillar ante esta sociedad y así poder ser un referente, Señor, de la verdad, de tu palabra, que es inerrante, que es infalible, y que nosotros podemos confiar de todo nuestro corazón. A tu nombre sea dada la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Estuvimos participando, pero si hay más comentarios, si hay dudas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, está el tiempo. Que Dios les bendiga.